Los balances de materia con reacción química son una de las herramientas más importantes con las que cuenta la ingeniería en procesos, la ingeniería química o la ingeniería bioquímica, y se utilizan para contabilizar los flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial y a los alrededores o entre las distintas operaciones que lo integren. Se entiende por proceso químico aquel en el que ocurren reacciones químicas. En estos casos, el balance de materia no tiene la forma de entrada es igual a salida, ya que debe contener un término de generación, consumo y acumulación. La alimentación fresca a un proceso para producir amoníaco contiene nitrógeno e hidrógeno en proporción estequiométrica y un gas inerte. La alimentación se combina con una corriente de recirculación que contiene las mismas tres especies y esta corriente combinada se alimenta a un reactor donde se logra una conversión baja del nitrógeno en un paso. El efluente del reactor pasa a un condensador. La corriente líquida que contiene casi todo el amoníaco formado en el reactor y la del gas compuesta por los productos inertes y el nitrógeno sin reaccionar salen del condensador. La corriente de gas se divide en dos fracciones de la misma composición. Una se retira del proceso como corriente de purga y la otra es la de recirculación que se combina con la alimentación fresca. En todas las corrientes que contienen nitrógeno e hidrógeno, ambas especies se encuentran en proporción estequiométrica. A. Sea X10 la fracción molar de productos inertes en la alimentación fresca. FSP la conversión en un paso de nitrógeno e hidrógeno en el reactor. YP la fracción del gas que sale del condensador que se purga. Mol purgados sobre mol totales. Tomando como base un mol de alimentación fresca, dibuje y marque en su totalidad el diagrama de flujo incorporando el mayor grado posible X10, FSP e YP en el marcado. Después, suponiendo que se conocen los valores de estas tres variables, escriba un conjunto de ecuaciones para los moles totales que se alimentan al reactor, los moles de amoníaco producido y la conversión total de nitrógeno. Cada ecuación solo debe incluir una variable desconocida, la cual debe encerrarse en un círculo. B. Resuelva las ecuaciones del inciso A para encontrar X10 es igual a 0.01, FSP es igual a 0.20 e YP es igual a 0.1. C. Explique brevemente con sus propias palabras el motivo de incluir 1. La corriente de recirculación y 2. La purga en el diseño del proceso. D. Escriba un programa de hoja de cálculo para hacer los cálculos del inciso A para los valores dados de X10, FSP e YP. Pruébelo con los valores del inciso B. Después, en las filas sucesivas de la hoja de cálculo, varíe 2 o 3 veces cada una de las variables de alimentación, manteniendo las otras dos constantes. Las 6 primeras columnas y las 5 primeras filas de la hoja de cálculo deben tener la siguiente apariencia. Antes de comenzar a resolver los problemas que nos plantea el ejercicio, debemos familiarizarnos con nuestro diagrama, el cual esta vez es planteado por el mismo problema, donde encontramos la alimentación fresca, la entrada al reactor que es generada por la recirculación y la alimentación fresca, la salida del reactor, la salida del condensador. Esta salida en general es la que nos proporcionará el dato del producto que estamos buscando obtener con este sistema. La segunda salida del condensador que se dirige hacia la purga y la recirculación. Para comenzar a resolver el problema,
Los datos iniciales que se nos son proporcionados nos indican la alimentación fresca, la cual es un mol, y la fracción molar de los productos inertes, la cual se nos dice que es representada por X10. Para obtener la composición de los productos inertes en la alimentación fresca, es necesario despejar dicho valor de la ecuación de reacción molar. Dicha ecuación se describe como fracción molar es igual a los moles del componente inerte entre el número de moles totales, cuyo despeje nos dará como resultado que el componente inerte en alimentación fresca es igual a X10 mol sobre mol. Ahora, en el problema que se nos señala es que en todas las corrientes del proceso donde se hallen los componentes nitrógeno e hidrógeno diatómicos, será que coexistirán en una relación estequiométrica 1:3. Al solo existir un mol de alimentación fresca, la relación estequiométrica del nitrógeno e hidrógeno diatómicos nos quedará como 1/4 y 3/4 respectivamente, y al ya haber obtenido anteriormente la cantidad de producto inerte, lo multiplicaremos por la relación 1 menos X10, con lo que, sabiendo la cantidad de la fracción molar de productos inertes, podríamos conocer las composiciones de la alimentación fresca. En este punto, la alimentación fresca es combinada con la recirculación. Por ende, no podemos avanzar así como así, puesto que necesitamos saber las ecuaciones correspondientes a la recirculación, las cuales se sumarán a las ecuaciones de la alimentación fresca, así que tendremos que seleccionar incógnitas que nos permitan continuar con nuestros cálculos. Si podemos recordar, en todos los lugares en donde encontramos el nitrógeno y el hidrógeno, estos estarán en relación estequiométrica, por lo que si señalamos al nitrógeno en la alimentación al reactor como X mol de N2, entonces el hidrógeno será 3X mol de H2. Asimismo, podemos identificar a los productos inertes con otra incógnita. En este caso la señalaremos como Y. Con nuestras incógnitas definidas, podemos continuar con la salida del reactor. Para conocer la composición de los productos a la salida del reactor, es necesario recordar la conversión en un paso del nitrógeno, la cual se puede expresar como entrada de reactivos menos salida de reactivos sobre entrada de reactivos. Dicha ecuación en términos de nuestro problema quedaría como X mol de nitrógeno menos salida de moles de nitrógeno entre X mol de nitrógeno. Despejando esta ecuación podemos saber el número de moles de nitrógeno que salen del reactor, quedando como 1 menos conversión en un paso por X mol de nitrógeno. Ahora, recordando que el hidrógeno y el nitrógeno están en proporción estequiométrica, podemos cambiar el término de X mol de nitrógeno por 3X mol de hidrógeno, quedando como 1 menos conversión en un paso por 3X mol de hidrógeno. Ahora bien, para conocer la salida del gas inerte, es necesario recordar que éste no participará en la reacción, por consiguiente saldrá igual que como entró, como Y mol de I. Y por último, para conocer los moles de amoníaco que salen del reactor, tenemos la siguiente ecuación. Amoníaco que sale es igual a 2 por conversión en un paso por X mol de amoníaco. En la salida del condensador, el amoníaco es separado de nitrógeno, hidrógeno y de los gases inertes, y la cantidad de moles de amoníaco es la misma que la salida de amoníaco del reactor. La salida de productos en el condensador no contiene o no se lleva a cabo alguna reacción química, por lo que la salida del condensador que va hacia la purga y la recirculación contendrá los mismos componentes, nitrógeno e hidrógeno diatómicos, además del producto inerte que obtuvimos a la salida del reactor, sin el amoníaco por supuesto, el cual ya ha sido separado de estas especies. Para poder resolver la purga, debemos retroceder a los datos que nos brinda el problema, donde se nos implica un dato llamado YP. Dicho dato es la fracción de gas que sale en la purga. Por lo tanto, la composición de las especies que salen del diagrama será la multiplicación de YP por las composiciones que anteriormente ya obtuvimos.
Habiendo calculado las ecuaciones para la purga, ahora, con ayuda de el dato anterior de la fracción del gas que sale del condensador y se purga, calcularemos una nueva ecuación, la cual será la fracción del gas que sale del condensador y se recircula, la cual se puede definir como 1 menos la fracción del gas que sale del condensador y se purga. Por lo tanto, para calcular los moles de nitrógeno, hidrógeno y gases inertes, debemos multiplicar 1 menos Yp por las correspondientes ecuaciones de nitrógeno, hidrógeno y gases inertes que venimos manejando desde la salida del reactor. A continuación, vamos a pasar a la resolución de las ecuaciones que se plantearon en el inciso A con los valores que nos da el inciso B, que es igual a x10 igual a 0.01, perdón, BSP igual a 0.20, GP igual a 0.10. Realizaré estas operaciones que están aquí, números x10. Más adelante vamos a ocupar en este procedimiento. Para comenzar nuestro problema, tenemos que nos dan lo que es una fracción molar, en este caso x10, de 0.01. Para poder dar comienzo con el problema, tenemos que la fracción molar es igual a los moles del gas inerte, o en este caso los moles de lo que se va a resolver, entre los moles totales que ingresan. Por consiguiente, tenemos que los moles de gas inerte son 0.01, que es lo que entra. Todo esto va a ser sobre el número total de moles. Y como sabemos, en un inicio el problema nos dice que tenemos un mol de alimentación. Entonces los moles totales que entran es 1. Tenemos que la fracción molar es igual a 0.01. Y así podemos dar comienzo a nuestro problema. Aquí para comenzar tenemos las primeras ecuaciones que son en la entrada en la alimentación fresca. Como sabemos, la fracción de gas inerte o el componente de la alimentación fresca de gas inerte es igual a 0.01. Porque xy es igual a x10 y x10 obtuvimos que es un valor de 0.01, ya despejándolo, bueno, obteniendo el valor de la fracción molar. Después tenemos ya lo que es la alimentación fresca de hidrógeno, XH2. Esta formulamos la ecuación de 3/4 por 1 menos x10. Proseguimos a meter los valores para obtener lo que es la ecuación. Es un valor de 0.7425 para hidrógeno. Para el nitrógeno es igual a 1/4 por 1 menos x10. Y así es como obtenemos la alimentación fresca, las cantidades que entran al siguiente punto, que viene siendo el de la mezcla. Recordemos que todo esto es en cantidades molares, mol. Ahora el siguiente punto es la mezcla. Para esta parte del proceso elaboramos lo que fue un balance de las dos entradas que tiene, la entrada de la alimentación fresca y la entrada de la recirculación, para darnos una salida que es la que va a entrar al reactor, las cuales las denominamos con la variable x y y. ¿Esto a qué se debe? A que al momento de que la alimentación fresca se junta con la recirculación, va a haber diferente cantidad al momento de entrar. Entonces esa cantidad es la que vamos a encontrar nosotros con estas ecuaciones que elaboramos. Como podemos ver, tenemos lo que es la ecuación del punto de mezcla. Para calcular x es igual a 1/4 por 1 menos x10 más 1 menos yp por 1 menos fsp por x. Todo esto es igual a x. Ahorita voy a explicar por qué. Tenemos lo que es la alimentación fresca, que es parte de lo que entra. En este caso tomamos el componente de nitrógeno. El componente de nitrógeno que entra es la alimentación fresca, 1/4 por 1 menos x10, que es la primera parte de la ecuación que tenemos aquí. Lo voy a encerrar. Esta parte
es la parte del nitrógeno. Y después tenemos otra entrada que viene siendo la de la recirculación, que viene siendo esta parte, 1 menos Yp por 1 menos FSP por X. Que si nos vamos a las ecuaciones que elaboramos de recirculación del nitrógeno, viene siendo 1 menos Yp por 1 menos FSP por X. Entonces, así elaboramos la ecuación y todo eso es igual a X porque es lo que va a salir. Una vez dicho esto, procederemos aquí a la ecuación, a las ecuaciones del punto de mezcla que aparecen aquí. Y listo, solamente introduciremos los datos para obtener los valores. Entonces sabemos que despejando a X tenemos que la ecuación queda igual a 1/4 por 1 menos X10 sobre 1 menos 1 o menos FSP por 1 menos YP. Procederemos a realizar dicha operación, que es igual a 0.2475 sobre los valores que introducimos aquí. En este caso, 1 menos el producto de 1 menos FSP por 1 menos YP, que vendría siendo este valor que realizamos en un inicio, dándonos como resultado lo que es el valor de 0.8839. Posteriormente tenemos la siguiente ecuación, que es igual a X10 más 1 menos YP por Y igual a Y. Aquí tomamos lo que son los componentes en el gas inerte. En este caso tomamos igual como entrada lo que es X10 y de la recirculación tomamos como entrada 1 menos Y, P por Y. Como les dije, se hace igual un balance entre lo que entra y es igual a la salida, es igual a Y. Ahora pasamos a introducir los datos. Vendría siendo X10, en este caso 0.01, entre 0.1. Nos da como resultado el valor de 0.1 mol. Recordemos que todo esto va en unidades mol. El siguiente punto es la salida del reactor, que en este caso vienen siendo las siguientes ecuaciones. X de H2, la ecuación que formulamos es 1 menos FSP por 3X. Introduciendo los valores, obtenemos que 1 menos FSP lo tenemos por 3X. Un valor de 2.1214. La de nitrógeno es 1 menos FSP por X. Que igualmente aquí tenemos el valor de 1 menos FSP por X. Obtenemos el valor de 0.7071. Para el gas inerte es igual a Y. En este caso viene siendo lo mismo que entró al reactor. Y ya tenemos lo que es un nuevo compuesto, que es la formación del amoníaco, del NH3. Y en este caso la nueva ecuación que formulamos nosotros es igual a 2FSP por X, la cual nos da un resultado que es igual a 0.3535. Después de obtener estos valores, sabemos que todo esto siguen siendo en unidades de mol. Tenemos lo que es ya la salida del reactor y al mismo tiempo tenemos lo que es la entrada al condensador. En este caso lo mismo que sale del reactor es lo que entra al condensador. Dentro del condensador pusimos o formulamos las siguientes ecuaciones, que son la salida condensada del amoníaco, que es la parte que tenemos de este lado. Lo voy a encerrar. Esta parte que tenemos aquí es la salida condensada y esta parte es la salida que se va directo a la recirculación y a la purga. Entonces, tenemos las siguientes ecuaciones. La salida del condensador, lo único que se lleva a cabo es la separación del amoníaco para obtener lo que es el amoníaco condensado
y separarlo de los demás productos que obtuvimos a la salida del reactor, y dichos productos se vayan a lo que es la recirculación y la purga. Entonces, como lo único que se hace es separar, tenemos que son las mismas cantidades, bueno, son las mismas ecuaciones. Por consecuencia, el amoníaco sale en la misma cantidad, y lo mismo para el hidrógeno. El hidrógeno sale en la misma cantidad a la recirculación y purga. El nitrógeno sale igual a la recirculación y purga, y el gas inerte igualmente sale con mismas cantidades a la purga y la recirculación. Y recordemos, como he dicho, todas son en unidades mol. El siguiente punto que tenemos aquí viene siendo la purga. Aquí en la purga se hace una separación donde salen con pequeñas cantidades ya del compuestos de hidrógeno, nitrógeno y del gas inerte. Se separan, unas se van para la circulación y otras salen en la purga. Dentro de aquí tenemos las siguientes ecuaciones. El compuesto de XH2, en este caso del hidrógeno, la fórmula en la parte de la purga viene siendo igual a YP por 1 menos FSP por 3X. Introducimos los valores, que es YP por 1 menos FSP por 3X, y obtenemos un valor de 0.2121. El siguiente es el nitrógeno. Su ecuación es igual a YP por 1 menos FSP por X. Tenemos el valor que es de 0.0707, y en el gas inerte la ecuación es YP por Y. YP por Y. Obtenemos que es 0.01, todo en mol. Y un punto que tenemos aquí es la recirculación. La recirculación. Para este punto elaboramos lo que son las siguientes ecuaciones, las cuales son 1 menos YP por 1 menos FSP por 3X. Introduciendo los valores en el programa, es igual a 1 menos YP por 1 menos YP por 1 menos FSP por 3X, obteniendo el valor de 1.9092. En el nitrógeno, la ecuación es 1 menos YP por 1 menos FSP, que igual ya lo tenemos aquí, por X, y el valor de X nos da como resultado 0.6364, y para la componente del gas inerte tenemos que es igual a 1 menos YP por Y. Nos da como resultado 0.09. Y como vemos, nuestro diagrama ya quedó resuelto en las cantidades que entran al reactor, las que salen, las que entran al condensador, las que salen del condensador, las que se van a la purga y las que se van a la recirculación, y las que vuelven a entrar al punto de la mezcla. Ahora continuaremos con lo que nos pide el inciso. El inciso B nos pide un conjunto de ecuaciones para los moles totales que se alimentan NT, los moles de amoníaco producidos NP, y la conversión total de nitrógeno. En este caso dice que cada ecuación solo debe incluir una variable desconocida, la cual debe encerrarse en un círculo. Las ecuaciones ya las tenemos aquí. Estas son las ecuaciones que formulamos mi equipo y yo, y voy a encerrar las únicas variables desconocidas que se encuentran en cada ecuación. En este caso la variable desconocida es NT, aquí viene siendo NP, y aquí FOB. Esas son las únicas variables que se desconocen en estas ecuaciones. Ahora vamos a resolverlas y obtener lo que nos pide el problema. Tenemos que para los moles totales NT, nuestra ecuación es igual a 4X más Y. Y entonces tenemos que 4 por X, Y. Tenemos una entrada total de moles de 0.30, no es por, es más 4 por X más Y.
tenemos una entrada total de 3.6357 moles. En total. Después nos pide que son los moles del producto. En este caso esta ecuación es muy familiar, ya que es la que pusimos en la salida del reactor, precisamente en los moles que se forman de amoníaco. Entonces el resultado es igual a 2 por FSP por X. Y como podemos ver, es el mismo resultado que obtuvimos, 0.3535 en los moles del producto y los moles que se forman del amoníaco. Después tenemos la ecuación para la fracción de conversión del nitrógeno, que es igual a 1/4 por 1 menos x10 menos YP por 1 menos FSP por X, todo esto sobre 1/4 de 1 menos x10. Procederemos a introducir los valores. En este caso, 1/4 de x10 es igual a la componente del nitrógeno que entra en la alimentación fresca, menos YP por 1 menos FSPX en la purga, lo que sale del proceso, entre la alimentación fresca, que viene siendo 0.2475 nuevamente. Tenemos lo que es un valor de 0.7142, que en porcentaje vendría siendo 0.714285% de fracción de conversión de nitrógeno. Y así es como terminaríamos de responder lo que son las ecuaciones y concluyendo lo que es el inciso B. Continuando con la resolución del problema, tenemos el inciso C. Explique brevemente con sus propias palabras el motivo de incluir la corriente de recirculación y la de purga en el diseño del proceso. Bien, la recirculación en este problema tiene la función de recuperar los componentes de nitrógeno e hidrógeno que salen del reactor sin reaccionar, con lo cual aminoraremos los costos de producción y contaminación al ambiente. Pero nuestro sistema no solo presenta nitrógeno e hidrógeno, y es por el gas inerte que necesitamos la purga, puesto que el gas no participa en la reacción y saldrá íntegro del reactor, añadiéndose por recirculación a la alimentación fresca, desplazando los componentes que sí participan en la reacción y que, de no ser purgados, el sistema no producirá la cantidad de amoníaco esperado. A continuación vamos a resolver el inciso D, según los datos que nos viene el problema, mediante una tabla en el programa de Excel. La tabla es la que se observa en esta parte, la cual voy a encerrar, que es esta tabla. Así que vamos a comenzar. En la primera fila tenemos los datos que nos proporciona el problema desde un inicio, 0.01, 0.2 y 0.1. Y aquí están las cantidades en moles totales de 3.6357, de moles de amoníaco 0.3535 y la fracción de conversión de nitrógeno de 71.4285%. A continuación vamos a explicar las siguientes tres filas para que veamos lo que sucede. Para el caso de la fila número 2, los datos iniciales son alterados y nos dice que la X10 ya no va a ser 0.01, ahora va a ser 0.09, por lo que los demás valores de la tabla van a ser alterados. Para el caso de la fila número 3, X10 aumentará el valor a 0.15, por lo que los valores de la fila número 3 aumentarán. Para la última fila, que es la fila número 4, ese FSP cambiará,
pasará de ser 0.2 a 0.4, por lo que los valores de igual de esta fila aumentarán. Es así como de esta forma podemos observar que al cambiar, ya sea que aumentemos o disminuyamos valores, el número de moles totales, el número de amoníaco y la fracción de conversión del nitrógeno se verán afectados por los cambios de los datos iniciales. Como podemos observar aquí en la tabla, a medida de que aumentamos la X10, que viene siendo la entrada de la alimentación fresca del gas inerte, los moles totales igual van aumentando, pero los moles del producto disminuyen. A pesar de que la fracción de conversión del nitrógeno sigue constante. Pero al lado contrario, si aumentamos lo que es FSP, que es la conversión en un paso de nitrógeno a hidrógeno, observamos que los moles disminuyen, los moles totales, los moles que entran a la reacción disminuyen, pero la formación del producto de amoníaco es mayor. Y tenemos que la fracción de conversión del nitrógeno aumenta a un 86.95%. Y es así como resolvemos lo que es el inciso D mediante una tabla en Excel. Los balances de materia con reacción química son fundamentales para el entendimiento de lo que ocurre con un proceso químico. Los grados de avance de reacción, la selectividad y el rendimiento son elementos fundamentales que comprenden este tipo de balances. La información teórica que se obtiene de los mismos es utilizada para el diseño de equipos que ayudarán a realizar diversos procesos. Además, este tipo de balances constituyen diseño, operación, control y optimización de procesos.